Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Tania Menéndez y también les presento a mi compañero Alejandro Legaspi, así como al profesor, al doctor Arturo Montero, y tenemos un público que nos acompaña. La Sociedad de Biólogos Comprometidos con el Medio Ambiente les da la bienvenida a la Semana de la Diversidad Biológica y del Medio Ambiente 2021. Un proyecto que busca conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el 22 de mayo, y Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, a través de una serie de conferencias y actividades virtuales que giran en torno al tema propuesto por la Convención de la Diversidad Biológica para el día, para el cual es Somos parte de la solución, hashtag por la naturaleza, y del eslogan del Día del Medio Ambiente, reimagina, recupera, restaura. Además del inicio del diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Bueno, sin más que agregar, les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia del día de hoy, el Día de la Diversidad Biológica, titulada Efectos de la crisis climática en los glaciares, cuando desaparecer es desvanecerse, impartida por el doctor Arturo Montero, del cual en un momento me permitiré leer su semblanza. Ismael Arturo Montero García, arqueólogo de profesión con maestría en Historia de México, doctorado en Antropología Simbólica y postdoctorado en Antropología Ecológica. En el año 2002 recibió en la Presidencia de la República Premio Nacional al Mérito Forestal. En el año 2018, el Congreso de la Unión reconoció públicamente las contribuciones del proyecto Gran Acuífero Maya, del cual es colaborador. Es autor de más de 10 libros y ha coordinado 6 más. Asimismo, ha publicado medio centenar de artículos académicos en el país, así como en el extranjero. Actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad del Tepeyac. Es investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Colabora ocasionalmente como dictaminador editorial para el INAH y como revisor de proyectos espeleológicos como National Geographic en México. También está acreditado como evaluador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por 27 años, da servicio de la Cruz Roja Mexicana como rescatista, le han ameritado el grado de comandante y 2 condecoraciones al Orden de Honor y Mérito, así como a la Presa Nacional al Mérito. Ha dirigido exploraciones al Amazonas, la Polinesia, los Alpes, la Cordillera de las Cascadas, el Desierto de la Tama, el Carso de Cuba, el Estrecho de Magallanes, las Islas Galápagos y el Tíbet. En 2009 dirigió la expedición 0 grados de latitud, 0 centígrados, que descubrió que los Andes septentrionales, el lugar a más altitud del mundo por donde cruza la línea ecuatorial. En 2014 encabezó un estudio arqueoastronómico al Monte Fuji. Recientemente en China participó en el foro de la nueva ruta de la seda. En 2019 y 2020 presentó semanalmente su sección Mapas de la Ciencia y la Identidad, transmitida por televisión abierta para el noticiero científico Interfaz de la Secretaría de Educación Pública a través de TV Educativa. Y sin más por el momento y más presentaciones, te dejamos a continuación con la presentación, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias, Tania, Fernando, que estás por ahí, amigos todos. Pues para mí es un gran gusto estar aquí de nueva cuenta en la Facultad de Ciencias. Y digo de nueva cuenta, pues porque en muchas ocasiones, muy felices todas ellas, he podido estar con colegas biólogos por allá. Bueno, a la gentil invitación de Tania y de Fernando de presentar un trabajo para esta Semana de la Diversidad Biológica y el Medio Ambiente, pues me agarré un tema de moda, ¿no? Porque ya ven ustedes que ahorita está mucho en los comentarios, voy a salirme de esta página, está mucho en los comentarios, pues todo este asunto, ¿verdad? De los glaciares. Yo agradezco a Fernando que tenga la administración hoy de esta página y hay que les des entrada a todos los que lleguen, Fer, por favor, ahí te lo encargo. Agradezco también a mi hija, que está también apoyándonos por ahí con las cuestiones propias de los enlaces. Bueno, pues sin más, si me lo permiten ustedes, voy a entrar ya en el tema que nos ocupa, que se me ocurrió ponerle efecto de la crisis climática en los glaciares,
cuando desvanecerse es derretirse. Esto esencialmente por tratarse de masas de hielo y que entonces estas masas pues vienen a derretirse. Tengo entendido que otro colega también tocará el tema de glaciología y de esta terrible crisis en una ponencia posterior de esta semana, y yo lo voy a tratar entonces más desde los criterios propios de la experiencia que nos ha tocado en la arqueología de alta montaña. Con lo que deseo empezar es con este criterio de que estamos en Mesoamérica, y en Mesoamérica existen o existieron glaciares. Pues no es un criterio fácil de aceptar porque estamos en una región tropical que por ser cálida pareciera ser opuesta a la formación natural de hielos perennes. Sin embargo, los glaciares existen en Mesoamérica y fueron abundantes en la antigüedad. Su existencia es un ejemplo de cómo la variabilidad climática, y este es un concepto que estaré trabajando hoy más con ustedes, el de la variabilidad climática, pues ha permitido la existencia de masas de hielo a través de una acumulación de cientos y que también podríamos considerar pues de miles de años que se ha ido ahí acumulando la nieve y se ha ido solidificando. Claro, siempre y cuando se tengan temperaturas inferiores a 0 grados y con un abastecimiento constante de nieve. Muy bien, esta imagen es del año 1985, en lo que se denominaban glaciares orientales, donde tuve la oportunidad de hacer esa escalada en hielo y que hoy no queda más que en la memoria, pues porque se ha lamentablemente derretido. Bien, al hablar de Mesoamérica no me referí tanto a los glaciares mexicanos, sino a la cuestión mesoamericana, en el sentido de que su servidor pues es arqueólogo y entonces pues trabajamos más el concepto de la civilización asentada en Mesoamérica. Esto no quiere decir que al norte no hubiera indicios civilizatorios, sin embargo los avances de urbanización, arqueoastronomía más complejos lo tenemos en esta área que bien toca el centro de México y se deja ir hasta pues Costa Rica. Esa línea que ahora aparece corresponde al trópico de Cáncer y vamos a salirnos de esta imagen que tiene que ver con las culturas mesoamericanas, las culturas prehispánicas, y vamos a verlo más en los términos pues del ambiente. Aquí tienen ustedes la imagen de la República Mexicana y estamos trazando justamente ahí el trópico de Cáncer. Ahí lo tenemos con una latitud de 23 grados 26 minutos 15 segundos de latitud norte. ¿Y qué pasa de esta línea hacia el Ecuador? Pues que es una zona más cálida, es una zona más caliente, son los trópicos, es el famoso clima tropical cálido, exuberante, selvático, y entonces pues pareciera que los glaciares son excepcionales en México. Por algo vean ustedes cómo en esta imagen que estoy compartiendo con ustedes de la identidad nacional, ya sea como la patria o a la derecha como la tradición indígena, son elementos que por ser extraordinarios se han insertado en el imaginario nacional como un telón de la historia de México. Lamentablemente este telón blanco de nieve, de hielo, pues se encuentra amenazado en la actualidad. Sí, están desapareciendo los cuerpos glaciares en México. Pero para hablar más a fondo de esto, apuntemos de manera general cuáles son los factores que determinan la existencia de glaciares, sobre todo en la zona tropical. Aquí en esta ilustración adaptada de un trabajo de Hugo Delgado de 1996, quien es un destacado glaciólogo y vulcanólogo, pues tenemos un corte de la Tierra, vemos allá abajo la línea ecuatorial, la voy a marcar, tendríamos esta como la línea ecuatorial, y entonces en esta línea ecuatorial, pues tenemos que las montañas, estoy marcando la región andina, pues es muy difícil tan cerca del Ecuador que prosperen los hielos y para hacerlo tienen que estar a una gran altitud. Este factor de que los hielos se presentan en el Ecuador a más altitud
va contrapuesta cuando vemos la región del polo, que estamos viendo ahí, donde casi desde el nivel del mar, vean ustedes, aquí casi desde el nivel del mar ya podemos encontrar masas de hielo. ¿Qué tenemos entonces? Que vamos a marcar la latitud. Esta es la línea que marca la latitud de 23 grados, que como comentamos era el trópico de Cáncer, y de ahí hacia abajo es más cálido. De ahí hacia la derecha, si lo quieren ver, de ahí hacia el norte o la derecha, que es el polo, es más frío y el hielo puede encontrarse en montañas de menor altitud. Pero si nos vamos hacia abajo, o sea, hacia el Ecuador, entonces los hielos, por ser más cálido, van a estar en las partes más altas de las montañas. Pero el altiplano central mexicano, donde están los volcanes más importantes de México por su altura, pues no se encuentra en el trópico de Cáncer. Estamos más al sur, como estamos marcándolo ahorita, con la línea roja, y corresponde a la latitud 19 grados de latitud norte. Sí, Ciudad de México, Popocatépetl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, todas estas montañas están en un eje que es un eje volcánico que corta de norte a sur la República Mexicana y que para algunos geógrafos marcaría el límite entre Norteamérica y Centroamérica. Esta latitud 19 grados, que es el eje neovolcánico transversal mexicano, es donde tenemos los edificios volcánicos más altos y donde hemos tenido los registros, pues, de los glaciares. Un glaciar es una formación compleja, como vemos en esta imagen. Podríamos decir que hay dos grandes porciones. Vemos de manera general, lo podríamos ver aquí, que tenemos la ganancia de la masa, que es justamente por la precipitación en zona de nieve. Tenemos una línea de equilibrio y estas son pues más conocidas en México como las zonas de grieta, y de las grietas donde se empieza a perder la masa, empieza a perderse la masa glaciar o de hielo. Entonces, pues tenemos diferentes entornos que no voy a atenderlos en esta ocasión, pero simplemente quiero compartirles a ustedes que tendríamos dos porciones primordiales: la de la ganancia de la masa, que es donde está la precipitación de la nieve, y la zona de abrasión, que es donde por la sublimación se empieza a perder la masa de hielo y encontramos la presencia de grietas. Esto drena y forman lagos, y algunos lagos luego pues van a provocar los afluentes que fueron tan importantes para la agricultura y el abastecimiento de agua. Aquí tenemos una ilustración de su servidor del año 1980. No confundamos la nieve con el hielo. La nieve se derrite en unos cuantos días, pero el glaciar es una masa de hielo, es un río de hielo que tiene mayor permanencia, o sea, es perenne, dura mucho tiempo. Entonces aquí tenemos estas partes blanquizcas. Estas partes blanquizcas pues son producto de una nevada, pero esta es la gran masa de hielo. Miren ustedes este magnífico campo de hielo, y aquí tienen las grietas, hablando de lo que estábamos hace un momento en la gráfica comentando. Bueno, pues esta imagen de 1980, pues vamos a transponerla con esta triste imagen del año 2013. Pueden ver ya la carencia de glaciar. Todavía quedan algunos hielos, los voy a marcar donde se divisan algunos hielos por aquí, pero están cubiertos por la actividad volcánica, por la ceniza volcánica, pero aún así ya no es ese casquete de hielo que veíamos en la fotografía anterior. Justamente hace una semana, más o menos, hace 6 días, la nota periodística en términos ambientales fue el desprendimiento de este gran iceberg de la Antártida, que según la Agencia Espacial Europea, quien es que hace el cálculo del área desprendida de 4.320 kilómetros cuadrados, y nos dicen que es el iceberg más grande del mundo. O sea,
el derretimiento que estamos teniendo, la muerte de los glaciares, no solamente es en México, sino es un fenómeno global. Y esto es lo preocupante. Así que la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Toda la culpa es del hombre? Esa sería la pregunta. ¿Todo recae en nosotros? Pues sí, de alguna forma sí. Aquí tenemos a nuestro amigo Hugo Delgado, de Geofísica de la UNAM, y Anel Pérez de la Facultad de Filosofía y Letras, pues develando una placa que me voy a permitir amplificar, y dice: a las generaciones futuras, aquí existió el glaciar de Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en el año 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esto es terrible. Van a desaparecer todos los glaciares mexicanos. Esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos o no. Una placa trascendente que ocupó los medios de comunicación nacionales e internacionales, y sin duda una postura acertada para alertarnos a todos de lo que está sucediendo. La pregunta es ahora, ¿qué tan rápido se extinguen los glaciares de México? ¿Qué tan rápido se extinguen los glaciares de México? Pues aquí, abusando un poco de su gentileza, les presento una fotografía de hace 43 años, ¿sí? Es su servidor, soy yo, hace muchos años, 43, en 1978, tuve la oportunidad de subir por primera ocasión al pico de Orizaba, y ahí voy ascendiendo por el glaciar de Jamapa, iniciando el ascenso. Al fondo pueden ustedes ver un campo de nieve, que es roca, con una nevada reciente, pero donde su servidor está parado ya es una masa de hielo. Vamos a ver otro aspecto. Ahí estoy ya en la zona de grietas, por eso cuando los alpinistas nos teníamos que asegurar con cuerdas para ir avanzando, porque la nieve fresca cubría las grietas y entonces uno podía caer, entonces habría que asegurarse y ir metiendo anclajes conforme se hacía el ascenso. Ahí está la fecha, 1978, glaciar Jamapa, pico de Orizaba. Y bueno, pues el espectáculo era total. Allá al fondo, en esta última imagen, se puede ver el cofre de Perote. Era un paisaje extraordinario. ¿Por qué me atreví a compartir con ustedes estas imágenes? Pues porque me tocó ser testigo de lo presente. Miren ustedes, esta es una imagen de Google Earth del año 2019 que nos muestra la condición del pico de Orizaba y el glaciar. Voy a darle paso a la siguiente imagen. Van a notar ustedes en la parte central hacia abajo y a la izquierda cómo voy a marcar una zona más blanquizca. Ahí la pueden ver ustedes ahora, que esa zona es la del glaciar. Eso es el glaciar de lo que queda hoy. ¿Y saben por qué lo marco así? Porque las tres fotografías que les presenté están ordenadas en esos 3 puntos rojos. Esa era la ruta de ascenso por la cara norte del pico de Orizaba que hacíamos en aquellos años. Y vean ustedes que hoy ya no hay hielo ahí. O sea, de joven ya era su servidor, pues no era un niño, era un joven. A mí me faltan unos meses para entrar a la tercera edad, y en lo que es mi edad madura, no, sin tomar en cuenta mi infancia ni mi vejez, simplemente en el periodo de edad madura, desapareció gran parte de esta masa glaciar del pico de Orizaba. Pero cuando su servidor subió en el 78, ya había pérdida, porque la siguiente imagen corresponde a la época de 1958 de un gran glaciólogo y arqueólogo de nombre José Luis Lorenzo. Y esa parte que ven ahora en verde, que agradezco a mi hija, me ayudó a hacer esta animación, esa parte en verde era el glaciar en 1958. O sea, vean ustedes cómo hay una gran pérdida de la masa de hielo. Y este es el glaciar más grande de México, que es el glaciar de Jamapa. Aquí tenemos una ilustración de Palacios y Vázquez Ellen de 1996, donde estamos viendo, y me voy a ocupar en señalar,
que hacia 1850 o hacia mediados del siglo XIX, el hielo prosperaba por arriba de 4.400 metros. El hielo perenne. Para 1945 estaba a 4.600. Para 1958, en la época de José Luis Lorenzo, sube casi a 4.700. Y vean ustedes cómo va una tendencia, y justamente entrando este milenio se acelera. Vean ustedes esta aceleración, de tal suerte que lo que tenemos es que en fechas de hace unos 13 años, 14 años, ya el hielo está a 5.100 metros de altura. Vean ustedes cómo de 4.400 hemos pasado a que hoy encontramos el hielo hasta 5.100 metros de altura. Lo que nos demuestra esta gráfica, donde hace el punto importante, es que habla de una pequeña edad de hielo que estoy marcando aquí y que he marcado aquí con rojo. Quiere decir que hubo una edad de hielo que tuvimos hasta finales de mediados del siglo XIX y que cuando esta edad de hielo termina, empieza un calentamiento. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Mucha atención en esta gráfica, que acaso en 1945 ya éramos tan industrializados que provocamos este cambio. Véanlo ustedes, de 1850 a 1945 hay una pérdida, o sea, el hielo ahora lo encontramos 200 metros más arriba. ¿Acaso la evolución industrial de México fue tan grande? No, tenemos una pequeña edad de hielo. Voy a ahondar más en este punto. Aquí tenemos un trabajo de Hugo Delgado y Jorge Cortés del año 2015, muy interesante porque nos presenta los tres principales edificios volcánicos del altiplano central mexicano. Nos referimos entonces al Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Entonces tenemos esta montaña y vamos a ver aquí en esta columna la altura del glaciar, o sea, a qué altura se encuentra el glaciar en metros sobre el nivel del mar para las tres montañas. Y tenemos el primer dato, 1850, dice que el glaciar en el Pico de Orizaba estaba a 4.395 metros, mientras que en el Iztaccíhuatl a 4.350 metros. Es interesante observar que en el Iztaccíhuatl se ha hecho el cálculo y teníamos casi 6 kilómetros cuadrados de hielo. Lo subrayo porque si me voy al 2001, esos 6 kilómetros cuadrados de hielo, 6 kilómetros y más, 6.36, hoy apenas son 0.43. Qué terrible pérdida estamos observando aquí. Y claro, corresponde entonces a que antes la altitud en que encontrábamos el hielo estaba a 4.350 y hoy está a 4.900. Son casi 600 metros los que ha tenido, lo que ha ido perdiendo la masa glaciar. O sea, lo que se está perdiendo de hielo, y aquí está justamente en el área. El fenómeno es universal y lo estamos viendo justamente para nuestras tres principales montañas con cuerpo de hielo. Tenemos aquí el año 75, 58, que son los trabajos de José Luis Lorenzo, siglo XIX, término de la pequeña edad de hielo, y trabajos recientes. Entonces apreciamos cómo tenemos pues una pérdida de las masas glaciares. Esta fotografía corresponde a 1985, la tomó su servidor en los glaciares orientales, desde la cumbre viendo hacia el oriente, y eran espectaculares estas estructuras que se levantaban imponentes como castillos góticos en la montaña. Pero ¿a qué se debe entonces la desaparición? Vamos a atender un poco más el caso. Mucha atención aquí. Primero, tenemos que hay un cambio climático. Hay un cambio climático, como lo estamos comprobando al referirnos a la pequeña edad del hielo. Entonces, este cambio climático es natural, porque hay variaciones que son resultados de procesos como cambios en el eje de rotación del planeta, resultado del movimiento de precesión, que ocasiona distintos niveles de radiación solar.
También los cambios climáticos pueden ser resultado de ciclos de actividad solar que son perceptibles con las manchas solares. Además, tendríamos también los procesos eruptivos con variaciones de dióxido de carbono que en la atmósfera aumentan la temperatura. Entonces, lo que estamos teniendo es que termina la edad de hielo, la pequeña edad de hielo a mediados del siglo XIX y entramos en un periodo interglacial. Subrayo esta palabra interglacial. Pero por si fuera poco, vamos a la parte inferior, dice cuando el cambio climático no es natural, entonces tenemos una crisis climática. Y hay una cuestión ahí interesante. Crisis climática no es lo mismo que cambio climático. La crisis climática es ocasionada por la actividad humana, propia de una sociedad industrializada y de consumo desmedido. Y creo que esta palabra es fundamental. Consumo desmedido. Es así que el aumento de la temperatura obedece a las emisiones industriales de gases que provocan el efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles, como también la destrucción de los bosques por los talamontes. Entonces el problema se vuelve complejo, porque no nada más es el cambio climático natural, sino que viene una crisis en una sociedad de consumo como la tenemos. Esta fotografía es de 1983, la estoy tomando desde la cumbre del Iztaccíhuatl, viendo hacia el sur el Popocatépetl. Pueden ver del lado derecho del Popo campos de nieve que son diferentes a los campos de hielo que se ven en la cumbre del Popo, y en la Iztaccíhuatl, que está en primer plano junto a los columpios, el glacial de Ayoloco, lo voy a marcar, que es el que se refiere el doctor Hugo Delgado como desaparecido. Todavía ahí existía parte de ese cuerpo glacial. Una fotografía de 1985, cuando realicé con Stanislaw Banuszewski y José Moreno Pérez, los tres solos nos enfrentamos en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl a realizar una excavación arqueológica para encontrar restos de hacía 1000 años del periodo tolteca de ofrendas prehispánicas a la montaña. Sí, el hombre mesoamericano antes de la presencia española, aunque los españoles se ufanan lamentablemente equivocados para ellos, y afortunadamente para nosotros, ganaron los indígenas mexicanos a mayor altitud que ningún europeo antes en la historia de la humanidad. Ahí están las evidencias arqueológicas, e igual lo hicieron los incas, alcanzando casi 7000 metros sobre el nivel del mar en los Andes, allá en Sudamérica. Bueno, entonces lo que tenemos aquí en esta imagen, donde ya usábamos equipos de walkie-talkie y de banda civil en 1985, entonces tenemos que el cambio climático no es un fenómeno extraordinario, es una dinámica de nuestro planeta, pero lo que hoy nos aqueja, subrayo, es una crisis climática ocasionada, y lo vuelvo a insistir, por un consumo desproporcionado. Esta imagen es de glaciales orientales y sirve para la siguiente idea. El último avance glacial, que duró desde comienzos del siglo XIV, siglo XV, más o menos, es el comienzo de la pequeña edad de hielo que durará hasta el siglo XIX. Esta pequeña edad de hielo tuvo su última parte, su último periodo de mayor frío hacia 1850, y es cuando justamente tenemos la mayor extensión registrada de 6.37 kilómetros cuadrados para el caso de la Iztaccíhuatl, de kilómetros cuadrados de hielo. Esta fotografía es del famoso glaciar de La Panza, es una fotografía de 1983, este glaciar también ya casi desaparece, y tenemos que entonces la variabilidad climática que derrite los glaciares, esto es como conclusión a la principal idea de la presentación del día de hoy, y si estoy muy pasado de tiempo me lo hace saber Fernando o Tania, por favor. Es un proceso natural del cambio climático, pues subrayamos que vivimos un periodo interglacial. Y por el otro, que
por el efecto invernadero de la sociedad de consumo industrial, pues hemos tenido este derretimiento de los glaciares. Simplemente como abonando en la idea, vean ustedes que cuando tuvimos esta edad de hielo, estoy ilustrando la edad de hielo de hace 8.000 años para Norteamérica, como pueden ver en la parte inferior izquierda, el gran casquete de hielo, pues este hielo congelado es mar, es agua congelada, y entonces cuando hay más frío y hay glaciación, la Tierra gana terreno. Vean ustedes cómo la península de Florida, vean el tamaño de la Florida, vean qué pequeño quedó el Golfo de Honduras, miren la Baja California, ya pegada continentalmente. Esto lo tenemos porque al haber más frío se congela el mar y baja el nivel del mar y gana la tierra. Por eso encontramos en Yucatán las cuevas con estalactitas que son un proceso en donde no debe haber agua y hoy están inundadas. Quiere decir que esa formación geológica de calizas que permitió el desarrollo de cavernas se dio durante la edad de hielo, cuando el nivel del mar había bajado. Hoy que estamos más cálidos en un periodo interglaciar, sube el nivel del mar y entonces estas cavernas hoy están inundadas porque están debajo del nivel freático. Interesante es que si sigue este calentamiento global, entonces lo que vamos a tener es que algunas ciudades costeras quedarán inundadas y sin duda esto será una tragedia humanitaria. Aquí presentamos 40.000 años de cambios climáticos, pueden ver hacia la izquierda 40.000 años, estos son los 40.000 años más o menos, esa parte, y aquí tendríamos el año cero y nosotros por acá en el presente hasta el extremo derecho, o sea, a la extrema izquierda 40.000, a la extrema derecha el presente, aquí el año cero, el inicio de la era cristiana, y que tenemos, vean ustedes cómo hay variaciones. En algunos momentos es más frío, en otros momentos es más caliente, en unos momentos es más seco y más húmedo. Y casi siempre hay una correspondencia que es más seco cuando está caliente y es más frío cuando está más húmedo. Hay una cierta correlación. Entonces pueden ver ustedes en los últimos 40.000 años cómo estamos teniendo procesos de altibajos en el clima. Interesante es que lo que estamos hoy comentando, que es la pequeña edad de hielo, pues es este pedacito, ¿no? Bueno, es un pedacito por aquí así tan pequeño que ni aparece en esta, por eso se le llama la pequeña edad de hielo. Pero ¿qué les parece si la amplificamos y la vemos con mayor amplitud? Miren ustedes, aquí estaríamos en un rango medio de temperatura, lo voy a marcar. Aquí estoy marcando, voy a cambiar de color, creo que sería mejor. Lo estoy marcando, esto no me quiere cambiar el color. Aquí estoy marcando un punto medio de temperatura. Y si sube 2 grados, vean, nada más con 2 grados que sube, ya estoy en un periodo más cálido. Y con 2 grados que baje en el promedio anual, miren ustedes cómo baja. Con 2 grados. ¿Y qué tenemos? Este es el año 0 y aquí tenemos el año 900 de nuestra era. Es el periodo medieval en Europa y por aquí estamos saliendo del epiclásico e iniciando el posclásico temprano con los toltecas. Vamos a tener del año 900 un aumento en la temperatura y vienen grandes sequías. Estas sequías están documentadas en los códices prehispánicos y están documentadas también en las narrativas indígenas de lo terrible que fueron esas sequías y los estragos que provocaron en la sociedad prehispánica. Cae entonces la sequía y vuelve a tener un estándar, un promedio de temperatura. ¿Y ahora qué pasa? En el año 1350, ahora que está de moda conmemorar los 700 años de México Tenochtitlan, que aún no se ponen de acuerdo si es 1321 o 1325, bueno, los glaciólogos sí están de acuerdo, por lo menos ellos sí, que en 1350 empieza un periodo más frío. Ahí inicia la pequeña edad de hielo en 1350, tiene una pérdida de 2 grados, luego sube un poco y vuelve a bajar
para llegar aquí a 1850 y ya para el año 1900 de nuestra era, hace 120 años, llegar al estándar de temperatura y empezar el ascenso. Vean ustedes, ahí se ve ya el ascenso y que nos va llevando a un periodo más cálido y por lo tanto más seco. Este es el proceso natural. ¿Cómo lo hemos visto desde la arqueología de la alta montaña? Bueno, pues quiero presentarles a ustedes entonces de qué se trata esto. A ver si corre bien el video. A veces nos da un poco de... Pocas regiones del mundo poseen una variedad tan prodigiosa de formas montañosas como el eje volcánico transversal, que va del Océano Pacífico al Golfo de México. Entre los altos volcanes venerados destacan el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En la cosmovisión de las culturas prehispánicas de la Cuenca de México y del Valle Puebla-Tlaxcala, estos colosos de la naturaleza eran sagrados. Se consideraba que las montañas alojaban las aguas y que guardaban una estrecha relación con la lluvia, porque sus picos tocaban las nubes cargadas de agua. Para comprender la importancia de las altas montañas en el México prehispánico, se hacen investigaciones arqueológicas en las cimas nevadas. Los descubrimientos realizados por la arqueología en la alta montaña son sorprendentes. Por arriba de los bosques, sobre los 4.000 metros de altitud, en las laderas alpinas donde solo crecen pastos y algunas plantas, entre manantiales y cuevas, se han descubierto adoratorios de hace 1000 años, con orientaciones astronómicas que eran indispensables para registrar el tiempo. En estos recintos denominados Tetzacualco se depositaron ofrendas con vasijas ornamentales, con atributos de Tlaloc. Más arriba, en las cimas cubiertas por el hielo y la nieve, se han hecho descubrimientos arqueológicos extraordinarios. De la cima del Iztaccíhuatl se han recuperado ídolos, instrumentos musicales, silbatos, sahumadores, cetros y puntas de flechas con más de 600 años de antigüedad. El fervor de los antiguos mexicanos por sus montañas es el ejemplo que debemos seguir para preservar el patrimonio cultural y natural de nuestros volcanes nevados. Bueno, esta es la arqueología de alta montaña. En el año de 1985 nos dimos a la tarea de hacer el trabajo en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl. Pues no contábamos con los equipos modernos, una casa de campaña paupérrima y protegida por una barrera de piedras que levantamos para protegernos de los fuertes vientos, pero en esta fotografía al fondo se distingue muy bien el volcán Popocatépetl con su masa de hielo y también la Iztaccíhuatl con esos campos tan preciosos que llenaban la panza y la cumbre de la montaña. Ahí me encuentro con Stanislaw Jowaduszewski. Sí, en aquel momento nos atrevimos a hacer la topografía, sí, la topografía del espacio arqueológico donde se habían depositado ofrendas por lo menos de hacía 1000 años y que fueron sucediéndose estas ofrendas hasta el momento de la llegada de los españoles. Ahí tienen parte de nuestro equipo topográfico. Y en aquel entonces, pues todavía había hielo, todavía teníamos hielo, y para llegar a la parte del piso, porque ahí no son suelos, son pisos, para llegar al piso, para poder encontrar material arqueológico, pues teníamos que romper por lo menos 2 metros de hielo. Aquí pueden ver la parte alta de la montaña. Los que conozcan el Iztaccíhuatl reconocerán aquí a los columpios, que es lo que estoy marcando, y aquí pueden ver nuestro campamento instalado durante 11 días para trabajar el hallazgo arqueológico del cual tuvimos muy poco éxito en ese año de 1985.
Este es un adoratorio prehispánico, su nombre es el Caracol, está casi a 4.600 metros sobre el nivel del mar en el Iztaccíhuatl, y aquí podemos ver las evidencias de las morrenas que son las huellas del glaciar. O sea que los sitios arqueológicos de hace 1000 años, de hace 700 años, fueron invadidos por capas de hielo durante la pequeña edad de hielo y de alguna forma afectaron el material arqueológico con un proceso de abrasión, erosión y fragmentación. Por eso para los arqueólogos la edad de hielo sí nos impacta, porque vean qué interesante, somos una arqueología que sí nos afectó una glaciación. Este es un concepto que quiero compartir con ustedes. Estamos trabajando en ambientes donde sí tuvimos un impacto por los glaciares sobre los sitios arqueológicos. Hace unos 100 años más o menos, quiero mostrarles imágenes. Esta es la famosa Adela Bretón, arqueóloga, exploradora y artista inglesa, que hizo pues muy alegres y muy hermosas ilustraciones como la que ven ustedes en la izquierda, dibujos y bocetos, y vean ustedes cómo expresaba esta señora inglesa en el siglo XIX las masas de hielo. Aquí tenemos otro aspecto del glaciar del Fraile, bueno, un glaciar que estaba entre lo que hoy sería la Flecha del Aire o Teopiscalco y el Pico Mayor del Popocatépetl. Pasando a las ilustraciones idílicas, pasemos a las fotografías, y aquí tenemos una fotografía del año de 1915, más o menos tomada del rumbo de Chalchuapan, y encontramos aquí como el derretimiento, que es el proceso natural, y aquí lo encuentran con un pequeño cuerpo de agua, como una pequeña laguna que se va formando por los deshielos, pero vean ustedes qué casquetes tan masivos teníamos en el volcán Iztaccíhuatl, todavía en 1915. También esta fotografía de Cyril Chernier, de 1880, vemos este glaciar que baja casi a 4.500 metros sobre el nivel del mar y que hoy ya no existe. Es una fotografía que nos muestra un glaciar hoy inexistente. Esta imagen también es impresionante, es de la colección Franz Mayer, es una fotografía de finales del siglo XIX y podemos ver aquí todavía la cabeza del Iztaccíhuatl con glaciar. Vean nada más qué masivos se ven los cuerpos. Voy a presentar más adelante una fotografía que demuestra que el Iztaccíhuatl ha perdido 70 metros de altitud, o de altura, como lo prefieran, porque se ha perdido el glaciar. O sea, tenía 70 metros, era más alta que hoy en día, porque esa era la gran masa glacial. Este es donde pusieron la placa de Ayoloco. Este es el glaciar derretido, que fue la placa que presenté de geofísica de la UNAM con Hugo Delgado. Vean ustedes el glaciar cómo llegaba, vean ustedes, eran muy bajos y claro, eran los remanentes de la pequeña edad de hielo. Existía gente en aquel entonces que subía con sus hachas, aquí estoy mostrando las hachas, veanlas ustedes, vean las hachas y los instrumentos para cortar el hielo, y sí bajaban el hielo a Mecameca y de ahí a la Ciudad de México y se comercializaba. En sí fue un comercio muy importante durante todo el periodo virreinal, pues no existía refrigeración y entonces se bajaba de los volcanes, tanto del Nevado de Toluca, que tenía glaciar, como del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba, se bajaba hielo para las ciudades virreinales que así lo requerían y luego en los primeros momentos de la República. Otra fotografía memorable, esta es de Hugo Breme, principios del siglo XX, sin duda, corresponde al Iztaccíhuatl, lo que estamos viendo es el pecho, esto lo conocíamos los que fuimos montañistas, por aquí está el ojo de ballena, para acá estaría el ala del ángel, y lo digo porque yo tuve la fortuna de hacer la escalada en roca y hielo por la Ruta de la Juventud, por ahí los que me ven en Facebook de Amecameca, un saludo a Tino que nos guió hace 40 años esa ruta. Hoy ya es un
cuerpo de arena y roca. Así eran los alpinistas, por decirlo de alguna forma, de hace más de 100 años. Qué chamarras North Face, ni qué primera, segunda y tercera capa, un sombrero, un zarape, un bastón y vámonos para arriba. Bueno, pues así eran aquellos entonces. Esta fotografía corresponde más a los grupos que ascendían al Popocatépetl para extraer azufre. Aquí tenemos otra ilustración de la cumbre del Iztaccíhuatl mostrando un portentoso glaciar y con su respectiva grieta. Ya entrados en los años 40, vean ustedes los grupos de ascensionismo subiendo al Iztaccíhuatl. Y ya nada más para terminar, unas imágenes de los sitios arqueológicos en la alta montaña. Los que ven de rojo ustedes son sitios arqueológicos, los que ven de azul son virreinales y arqueológicos, y lo que ven de verde es culto contemporáneo. Vean ustedes el Nevado de Toluca, cómo tiene de evidencias arqueológicas, y entonces si aceptamos la pequeña edad de hielo, pues aceptamos entonces que hubo una interacción entre estos sitios arqueológicos con el hielo, pero no quienes levantaron los sitios. Quienes levantaron los sitios arqueológicos vivieron periodos de mayor sequía y de mayor calor, y por eso se dio el culto a la montaña, para pedir el agua preciosa para la vida, y como era más seco, entonces estos adoratorios eran para rogar un mejor clima. Así era el Nevado de Toluca hace 11,000 años, en la parte superior una gran masa de hielo. Esa es una era glaciar. Tenemos un espacio interglacial, va a haber una glaciación hace 8,000 años, y pues en la actualidad pues nada más pintadito de nieve, y entonces van más de 5,000 carros o 20,000 personas a tratar de apreciar estas nevadas. Aquí pues son las huellas de los glaciares de hace 11,000 y 8,000 años, son las huellas sobre las morrenas, también los glaciales rocosos, un fenómeno propio de la pequeña edad de hielo que formó capas de hielo protegidas en la parte superior por rocas. También tenemos en el Pico de Orizaba varios sitios arqueológicos. Aquí tenemos puro sitio arqueológico en la primera etapa que estamos presenciando, rojos que son arqueológicos. Se preguntarán ustedes por qué no hay en la parte superior sitios. Los verdes, recuerden que corresponden a contemporáneos, rituales contemporáneos de indígenas que aún siguen, indígenas y mestizos. Ya somos una sociedad mestiza que suben a la montaña. ¿Por qué no hay nada arriba? Pues porque es un volcán activo. El Pico de Orizaba estuvo todavía activo en 1688. Entonces, esto significa que las evidencias arqueológicas de la cumbre o de las laderas altas pues fueron borrados por el proceso eruptivo. Aquí pueden ver ustedes el magnífico glaciar de Jamapa, el más grande de México, cara norte del Pico de Orizaba en 1982. Subirlo era un desgaste muy grande porque parecía que nunca se acababa el glaciar. Aquí pueden ver a su servidor, ahí estoy en el año de 1983, subiendo en un área que llamábamos penitentes, que ya es el aviso de que el glaciar empieza a erosionarse. Vean ustedes cómo lo que sería a mi brazo derecho se encuentra estos picos de hielo, son como picos, véanlos ustedes, les llamamos penitentes, son pues justamente eso, miren, lo estoy dibujando ahí, y vean cómo me toma desde la parte del pie y casi sube, o sea, son elementos de unos 60 a unos 70 metros. Es una montaña muy activa y a veces teníamos derrumbes, y vean ustedes en esta imagen cómo el derrumbe cae sobre la capa de hielo que estoy dibujando aquí. O sea, son montañas muy activas y debemos de pensar así en la montaña, con una gran actividad y un gran dinamismo. Tal vez de México la montaña que tiene mayor cantidad de sitios arqueológicos, vean ustedes nada más que prodigio cultural, pues es sin duda el volcán Iztaccíhuatl, que por su forma alargada y sus amables pendientes han permitido el ascenso ritual por lo menos durante 1000 años y sigue en algunos casos presente con el culto de los graniceros, a los cuales si alguno nos está escuchando por Facebook,
le mandamos un afectuoso saludo. Pues así se pinta el volcán Iztaccíhuatl de sitios arqueológicos. Claro, como es una montaña que además no ha tenido proceso eruptivo reciente, pues nos permite ver los materiales. Aquí tienen ustedes el caso de el Iztaccíhuatl, como antes tenía muchos hielos. Es un trabajo de Schneider desde el año 2008 que nos muestra qué tan grandes eran los glaciares. Esta fotografía del mismo autor es dramática. Nos muestra justamente cómo habría unos 70 metros más de hielo que ahora se encuentran perdidos en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl. Los estudios que hablan de la pérdida del glaciar del Iztaccíhuatl pues son dramáticos. Tenemos evidencias en códices, como la imagen superior de 1787 en el Archivo General de la Nación en el ramo de tierras, cómo dibujaban los glaciares y bajaban mucho, y lo que hoy tenemos pues ya es casi nada. Aquí en el año 85 ya los procesos de deshielo haciéndose evidentes con lagunas en la parte superior. El famoso glaciar de Huilango, que de la parte central del Iztaccíhuatl se descolgaba hacia Puebla, pues hoy ya totalmente, pues ya no hay nada ahí. Glaciares orientales en el año 85, su servidor en el glaciar del Pecho en 1985, esta que fue la imagen con la que se promocionó este evento, glaciares orientales, pues ya también, vean ustedes aquí, los penitentes, estos picos de hielo, que ya es el proceso degenerativo del glaciar cuando empieza su recesión. Y vean del lado derecho, ¿qué estamos viendo aquí? Justamente esta es la cumbre sur de la Iztaccíhuatl, esta es la cumbre sur. Y vean ustedes cómo en la cumbre ya no hay glaciar y aquí se empieza ya a perder. Pierde altura, se empieza a deshielar, quedan algunos elementos más, digamos, resistentes, pero poco a poco se va perdiendo toda la masa de hielo. El Popocatépetl no tenemos tantos sitios arqueológicos. También es el mismo caso que el Pico de Orizaba. La actividad eruptiva los ha borrado. Tenemos culto contemporáneo, sin duda. Tenemos culto virreinal. En la cumbre no hemos detectado nada, pues la actividad lo ha borrado todo. Y hoy día sigue en la actividad, pero aún nos quedan evidencias como PO01 a 5.000 metros de altura en Teopiscalco. Y pueden ver ahí la ruta de ascenso, es P01, 02, 03 y 04, es una ruta procesional de ascenso. Hemos hecho los estudios más que estudios, hemos hecho museografías para explicar estos procesos. Aquí un trabajo de Hugo Delgado sobre cómo hemos ido perdiendo la masa glaciar. No me detengo más en ello, más que esta imagen que sí les pido observen cómo del lado derecho queda la huella del glaciar extinto, que es esa parte de hielo, y del lado izquierdo los escalones de hielo cubiertos por la ceniza volcánica. Entonces aquí pueden ver la línea roja punteada cómo separa ya en la parte del lado derecho donde quedan las huellas sobre la roca del glaciar, porque un glaciar es un río de hielo y ya desaparecido, y se va entonces moviendo hacia la izquierda donde aún quedan algunos elementos de hielo. Lo vemos mejor en esta imagen que me parece más dramática. Aquí estoy mostrando la huella del glaciar. Estas formas simétricas en la roca son la huella de donde hubo un glaciar, y aquí todavía cuelga un poco de hielo, aquí también cubierto por la ceniza. Este es el caso del Popocatépetl. Me regreso, el triángulo rojo es el sitio arqueológico, es el sitio arqueológico de Teopiscalco. Desde otra perspectiva, vean la montaña ya totalmente desnuda, nada más con una masa de roca, otro aspecto, otro perfil. Todavía en el año 1982, cuando yo ascendí al Popocatépetl, me tocó conocer el glaciar del Ventorrillo en 1982, otro aspecto desde el albergue El Queretano, que si hay gente de edad, pues la recordará como su servidor. Ese albergue del Queretano es el que estoy encerrando ahí en la imagen, y vean cómo había grandes grietas. Yo tuve la fortuna de pasar por ahí y disfrutarla, sobre todo en los términos escénicos. Más aspectos y cómo eran los ascensos de aquel entonces al volcán
Popocatépetl y ya llegando a la cumbre, que era el pico de Anáhuac, donde se encontraba un albergue justamente en la mera cumbre, hoy desaparecido. Subíamos al Popocatépetl para hacer confraternidades. Ahí está, todos esos puntitos son personas en la confraternidad alpina de 1985. Nos llegábamos a reunir más de 2,000 personas en el borde inferior del cráter para conmemorar lo que se llamaba la confraternidad alpina. Aquí pueden ver, antes de que estuviera en actividad el Popocatépetl, el cráter, y esto que estoy marcando ahorita, tal vez vean un poquito el tono azul que corresponde a un cuerpo de agua. Había un lago, pero imaginen nada más la carga química que tendría y los ácidos que se formaron ahí, que lo hacía bastante peligroso. Su servidor, en las aportaciones recientes, realizamos una expedición a Sudamérica para buscar el último glaciar ecuatorial sobre la línea del Ecuador. Quiero decir que los glaciares mexicanos son glaciares tropicales de alta montaña, y que pues ya sabiendo los desaparecidos, hace 12 años, 11 años nos dimos a la tarea de una expedición al Ecuador para buscar el último glaciar ecuatorial que existe, porque los africanos, como pueden ver aquí en la imagen, aquí está la altitud de 3,430 metros, pues ya se encuentran desaparecidos. Fuimos a buscarlo en una expedición de la cual tuve el honor de dirigir. Hicimos toda una serie de estudios para encontrar el glaciar más alto en el mundo sobre la línea ecuatorial, y claro que sí, pues lo encontramos, ¿no? Y le llamamos glaciar bicentenario, justamente porque tanto Ecuador como México conmemoraban 200 años de países independientes. Me permito presentarles brevemente cómo fue ese momento. Bueno, ahí vamos subiendo las mulas, media tonelada en equipo, el ambiente, y ya cuando nos estamos acercando a la línea del Ecuador, y cuando ya tocamos el glaciar, estamos ya en el glaciar, haciendo las mediciones correspondientes. Bueno, ahí su servidor montando una brújula tipo geológica para ver la línea del Ecuador, y luego la UNAM nos prestó equipo para ver la altitud. Ahí estamos viendo la altitud. También registramos la temperatura y la presión atmosférica. 877.0 hectopascales. Y después confirmamos la posición ya con un mejor teodolito, y al final de cuentas pues registramos la muerte del último glaciar ecuatorial. En ese momento publicamos este libro en el vértice del Ecuador. Lo voy a tratar de regresar. Ahí está el código por si lo gustan bajar, está liberado en academia.edu, y justamente ya desde hace año 2009 promovíamos que las Naciones Unidas pues los marcaran como un área, pues estas que ahora se les llama declaraciones Patrimonio de la Humanidad. Lo promovíamos, lo hicimos a nivel de embajadas, pero pues en ese año 2009 no tuvimos mayor éxito. Queríamos declarar a los glaciares ecuatoriales como Patrimonio de la Humanidad. Recientemente, en el año 2019, hice un programa para TV Educativa. Ahí está el código, lo pueden ver en YouTube, donde también expresaba su servidor la preocupación que teníamos por esta pérdida. Más recientemente, hace unos cuantos días, hace unos 18 días, salió por Canal 14 la colaboración de su servidor, del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los guardianes del agua, porque siempre seguiremos insistiendo en que la vida es el agua, y esta agua que nos viene de las montañas es glaciar.
he publicado una serie de trabajos y de libros que pueden tenerlos a su disposición de manera gratuita en academia.edu. Ahí está el código para que obtengan los trabajos de su servidor y de, pues no nada más su servidor, sino de otros antropólogos y colaboradores que hemos entendido esta problemática. ¿Qué podemos hacer? Pues no usar tanta luz, no usar tantos combustibles y apegarnos un poquito a evitar el efecto invernadero y invitarlos a que vean nada más las gráficas. Los países que más meten dióxido de carbono son China y Estados Unidos, pero cuando lo vemos en el nivel latinoamericano, somos nosotros, somos México, uno de los países que más lanza a la atmósfera dióxido de carbono, como lo ven en esta gráfica, lamentablemente. ¿Qué nos queda? Más que el protocolo de Kioto como una primera respuesta y nuestra responsabilidad como ciudadanos. No me resta más que agradecer el favor de su atención y estoy atento a sus preguntas. Disculpen la extensión de tiempo. Muchas gracias por tan excelente presentación, doctor Montero. Un placer celebrar el Día de la Diversidad Biológica con usted. Gracias. ¿Hay algún espectador de Zoom que quiera realizar alguna pregunta? O si no, tal vez por Face, ¿no? Tampoco. A ver, ahorita checamos. Hay alguna que llegó por aquí que mencionaban sobre algunas maneras palpables que mencionaba al final los efectos que puede tener los gases de efecto invernadero, pero ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones palpables que usted le diría a las personas que nos ven hoy en el Día de la Diversidad Biológica? ¿Cómo podemos hacer para preservar estos glaciares que quedan al día de hoy, ¿no? Bueno, una muy sencilla es que empecemos a apagar las luces que no usamos, a desconectar todos los aparatos que están ahí consumiendo, que están a la espera, estos de control remoto. Todos estos equipos hay que desconectarlos, hay que evitar en lo posible el uso del automóvil, ser racionales en el consumo de la energía, también en el consumo del agua. Ya no tenemos el problema, ya lo estamos sufriendo ahorita en la Ciudad de México, no tenemos agua, hay carencia de agua, el sistema Cuetzamala no es suficiente. Entonces creo que lo primero, me atrevo a decir, Tania, es que tengamos cada ciudadano un uso racional de la energía y del agua. No necesitamos policías, necesitamos educación. Por eso es tan importante tu evento, Tania, y felicito a la UNAM en estos trabajos, porque tenemos que educar para cuidar. Ese es el primer punto. Antes de meternos en grillas, en buscar responsables, en hacer otras cuestiones que sin duda son válidas e importantes, lo primero es nuestra conducta. De verdad, gastamos demasiada agua. Cada vez que usamos el inodoro, cada vez que nos bañamos, hay un exceso de agua que estamos consumiendo. Y esa agua, mucha viene filtrada de las alturas. La otra es, como comentaba, evitar los combustibles fósiles, sobre todo en los vehículos, y el uso de los desodorantes. Bueno, ahí está todo lo del protocolo de Kioto, que nos da algunas ideas, pero creo que lo primero es eso. La segunda es educación, concientización, no por la represión, no por el miedo, sino por una conciencia. Mientras siga siendo más importante que Lucerito y Mijares cantan en el auditorio, estamos mal como país. Mientras sea más importante el partido de fútbol de este fin de semana, mientras sean más importantes esas noticias de la farándula y no sea importante esto, tenemos ahorita en sala 19 personas. Pero si esto fuera cantar, si fuera la historia de Frida Sofía, que está en litigio, serían miles. Es cambiar los niveles de atención a los problemas que tiene la humanidad y que son reales. Sé que lo otro es divertido y es parte de un imaginario que nos alivia de la cotidianidad angustiante. Pero esto es más peligroso todavía. Entonces, la labor que hacen ustedes y la labor que seguiremos insistiendo y que
gracias a la televisión del Estado como Canal 14, Canal 22, Canal 11 nos promueven, pero no lo tenemos así en los grandes canales de la televisión abierta. Difícilmente te dan un espacio, ¿no? Entonces, el primer punto, lo reitero, es nuestra conducta. El segundo es la educación y que se nos permita llegar más allá para concientizar. Hay mucha gente ya mal acostumbrada, pero los jóvenes podemos irlos cambiando. Después viene el tercer nivel, la deforestación. Deforestación para producir más aguacate, por ejemplo. Deforestación para campos agrícolas. Deforestación para la ganadería. Entonces debemos de concientizarnos de que esta perversidad, porque así lo dice Hegel en la filosofía clásica alemana, esta perversidad del ser humano por prevalecer, culturalmente la tenemos que ¿cómo poderlo decir? Evitar, o sea, que esta necesidad de acumulación de riqueza, de acumulación de poder de unos cuantos, no nos ocasione que algunos tengan un excedente en la riqueza, signifique la expoliación de la naturaleza. Esto lo podremos resolver también, lo vuelvo a decir, con educación. Yo confío mucho en el futuro, en los términos de los jóvenes. No es posible que un biólogo no tenga trabajo, no es posible que un biólogo gane menos dinero y cuando los futbolistas se llenan de dinero, o sea, no tengo nada contra ellos, es simplemente pensar que nuestros biólogos, nuestros geólogos, nuestros glaciólogos, la ciencia que nos va a salvar socialmente, no estoy culpando al gobierno ni a nadie, es una cuestión social, presta más atención y paga más por cuestiones que son más banales, y subrayo la palabra banal. Y los verdaderos problemas que tenemos los olvidamos, como si fuéramos avestruces, ¿no? Escondemos la cabeza. ¿Y qué va a pasar? Que ya no va a haber agua. Ya no hay glaciares, ahí está Hugo Delgado y la gente de la UNAM con esta placa. Y sí, sale 3-4 días en el periódico y en los medios, y todos decimos qué barbaridad, pero en la noche nos gastamos la luz, ¿no? Entonces, hablo con esta severidad, porque estamos en una crisis, ¿no? O sea, ese es el punto, y disculpen los que están aquí presentes si me exalté. Estoy atento a otra pregunta. Muchas gracias, doctor Montero. Bueno, sí, desde Facebook están varios comentarios. Uno es de Fabiola Obando. Le mando un saludo. Un saludo, doctor Montero, muy interesante, felicidades. Tengo otro comentario de Gloria Tavera. Felicidades al doctor Montero por su excelente exposición y por compartirnos todo su conocimiento y experiencia. Gracias. Y tenemos una última pregunta desde el Facebook. Nos pregunta, ¿en qué año se dejó de comerciar con el hielo del Iztaccíhuatl? ¿Usted piensa que este comercio tuvo un impacto significativo en el glaciar? Muy buena pregunta. No, lo que bajaban era poquito. Pues, ¿qué podían hacer unos cuantos con sus animalitos y sus hachas? Era mínimo, el impacto era que además agarraban la zona de ablación donde ya el hielo terminaba, hielo que se iba a derretir, ni crean que se iban tan alto. Cuando surge ya los frigoríficos, cuando la industrialización del hielo se realiza ya con energía eléctrica. Todavía vamos a tener gente que va por hielo todavía para principios del siglo XX. Todavía para siglo XX llega a haber gente que subía por hielo y van a empezar a no ser tan primordiales una vez que entra la industria frigorífica y entonces el mercado se acaba. Pero es un mercado que tiene mucho auge desde el siglo XVII, esencialmente, siglo XVII, inicios del XVII. Ahí Osvaldo Murillo, querido amigo y colaborador, está haciendo una tesis doctoral sobre esta industria del hielo que no está muy estudiada, pero el impacto que tuvieron, les reitero, fue mínimo.
Sí, sí, hubiera otra pregunta. Muchas gracias. Igual aquí en el Zoom, en el chat, tenemos algunos comentarios. Los leo rápidamente. María Guadalupe Islas nos comenta: la deforestación en el país es muy grande. Va uno en cualquier carretera y hay una vegetación original, bosques, selvas. Entonces hay menos captación de lluvia y no se está reforestando. Y otro comentario que nos hicieron: antes que nada, felicidades por la interesante plática. Mi pregunta es si existe un tiempo estimado de vida del glaciar del Iztapopo. ¿Qué política pública puede ser necesaria para apoyar a detener el cambio climático? Y un saludo. El glaciar ya se va a acabar, eso es irremediable, ¿eh? En 10 años ya no hay nada, por lo menos. Eso que se los platique mejor Hugo Delgado, o creo que el próximo ponente que sí es glaciólogo y es geólogo. A mí me faltan instrumentos teóricos y metodológicos para ser acertado en la inteligencia, pues de que soy arqueólogo, ¿no? Pero no falta mucho, estamos a 10 años, creo que a lo más. ¿Qué podemos hacer? Pues el consumo. El consumo. Creo que es fundamental y que exijamos a los productores de cualquier tecnología que está en el mercado o de cualquier servicio que tengan políticas de producción amigables con el ambiente. Creo que ese es un buen comienzo. Perfecto, muchas gracias, doctor Montero. Una última pregunta. Nos pregunta aquí en el Zoom, pero no tiene nombre. Dice: ¿de qué manera afecta a la Ciudad de México el derretimiento de los glaciares? Terrible, estimado participante. No hay agua, nada más con eso. O sea, si no tenemos la masa de hielo, el glaciar es un río de hielo, ¿no? Entonces se va moviendo, se acumula la nieve, se solidifica, forma el río, va bajando, se va moviendo y llega un momento en que se derrite y eso forma los arroyos o manantiales, que es agua que va percolando, son los manantiales que nutren los campos agrícolas y que nos dan el agua para la vida. Perder los glaciares es perder agua y esa es la crisis más terrible. Además de lo escénico, ¿no? De lo estético, de ver nuestras montañas pues con esos cuerpos de hielo, bueno, lo escénico nos lo podemos pasar, pero el agua yo diría que es el punto más grave. Por eso ahorita la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otras instancias federales tienen proyectos para cultivar el agua. Están haciendo zanjas. Cuando bajan las aguas, no se precipiten a los valles, sino se percolen. Yo mismo colaboro desde el CONACYT para la Comisión Nacional de Naturales Protegidas y este es mi trabajo. O sea, la autoridad sí está comprometida, pero obviamente el problema es muy grave y ya lo comenté. No, es que además de la crisis por la contaminación y el consumo, estamos en un periodo interglaciar. No hay que olvidar eso. No hay que olvidar eso. O sea que tenemos dos factores, el ambiental y el social. Los dos se juntan y entonces acelera esta crisis. Perfecto, muchas gracias, doctor Montero. Me parece que hay unas 2 preguntas más, pero sin embargo ya estamos fuera de tiempo. Entonces, a estas personas que mencionaron mencionar estas preguntas, se las haremos llegar al doctor Montero y también sus respuestas. Una disculpa. Nuevamente, doctor Arturo, le agradecemos mucho su tiempo y su disposición en poder participar en este evento y agradecemos además a todo el público que nos acompañó el día de hoy durante la transmisión. Los invitamos a asistir a nuestra próxima ponencia el día lunes 24, titulada Género y Cambio Climático. Es a las 5 p.m., es impartida por la doctora Verónica Vázquez. Y bueno, pues por supuesto, los invitamos a estar pendientes de nuestras próximas actividades, conferencias y así como algunas, son algunas actividades sorpresas que ya las iremos mencionando. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook para que se enteren. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, saludos. Saludos, gracias.